El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay todo un estilo de la Sagrada Escritura en el que se da la interpretación correcta de los evangelios, de la Sagrada Escritura en general. En pocas ocasiones es el mismo Jesús quien da la explicación de la parábola o de algún suceso, y de hecho tenemos aquí uno de estos ejemplos. Es una parábola que hemos meditado mucho, es uno de los textos más bonitos que tenemos sobre cómo podemos recibir la palabra. Por ello, me voy a permitir, porque ya desde hace tiempo quería yo tratar este tema con ustedes, de la primera lectura que hemos estado escuchando durante este periodo. Ya les había comentado en una ocasión que en el Antiguo Testamento el don del sacerdocio no venía por vocación, sino que venía por familia. Era toda una tribu, la tribu de Leví, en el que todos los hijos y todos los hombres, los varones de esta tribu, tenían que ser sacerdotes. Y no es de que, padre, yo no quiero ser sacerdote. No, no te estamos preguntando. Vale, adentro, ¿no? Al seminario. No, no existía seminario. Ellos se preparaban a través de su misma familia, quienes los iban preparando desde pequeños, para que, ¿cuál era la función de esta tribu? La función de la tribu de Leví era ayudar y servir en todo en el templo. Y era de entre ellos, de las tribus, que se escogía quién iba a ser el sumo sacerdote. Bueno, ¿cuál es lo maravilloso de esto, no? Que sí estaban estos hombres al servicio del templo, muchos de ellos escribieron salmos, estaban ahí para los sacrificios y estaban también para las alabanzas. Ellos eran quienes cantaban cuando había un momento muy importante en el pueblo de Israel. ¿Pero qué creen? Jesús no era de la tribu de Leví. Es decir, Jesús no era sacerdote. Oh, vaya, sacerdote sí era San Juan Bautista, porque su padre Zacarías era sacerdote y servía en el templo.
Pero Jesús no, Jesús era de la tribu de Judá. Y de ahí viene precisamente esa procedencia del rey David. Pero bueno, entonces, ¿cómo decimos que Jesús es sumo y eterno sacerdote? Jesús vino a instaurar un nuevo y eterno sacerdocio, que ya no es por familia, sino por lo que Él hacía, por lo que Él hizo. Y toda esta carta que hemos escuchado durante este periodo, la carta a los Hebreos, nos recuerda esto, que Jesús instauró un nuevo y eterno sacerdocio. Durante todo este periodo hemos escuchado un suceso, no me voy a detener mucho, me gustaría incluso si mañana también tenemos la carta a los Hebreos, déjenme ver, sí, todavía, de una ceremonia que se celebraba en el pueblo de Israel una vez al año. Y a partir de esta ceremonia, quien escribe, antes se le atribuía a San Pablo, la carta a los Hebreos, comenzó a desarrollar esta carta con una teología preciosa. ¿Para qué? Mostrar que Jesús sí era sumo y eterno sacerdote, no por familia, sino por lo que Él hizo. Y todo a partir de esta ceremonia que se denominó el Día de la Expiación. Era una celebración que se tenía en el pueblo de Israel una vez al año, en el que el sumo sacerdote y todos los sacerdotes se preparaban, porque más o menos como si fuera un día muy especial, como diríamos ahí el año santo, ¿no? Para ellos era el día santo, en el que pedían una gracia a Dios, la gracia de ser perdonados. Todo el pueblo de Israel sabía que en algún momento había fallado, y no solamente a nivel personal, sino también como pueblo. ¿Cómo había pecado como pueblo? ¿Ustedes han visto algún negocio en el que entran para comprar abarrotes, el jabón, lo que sea, y de repente viene el altar de la Virgencita de Guadalupe? Muy bien. Y a un lado el Buda. Y a un lado el gatito que está así, ¿no? Bueno, pues el pueblo de Israel más o menos también tenía esa tentación. El pueblo de Israel estaba rodeado por otros pueblos, que eran, por ejemplo, los samaritanos, estaban los hititas, había diversos grupos, y de repente los que se encontraban cerca veían, ay, como que mi vecino le fue bien en su cosecha, pero él no es israelita, él cree en Baal. Y veía cómo hacían sus figuritas y las ponían ahí en su altar y decían, ¿no será que nos va a ayudar? ¿Y qué es lo que hacían? Iban y hacían constelaciones familiares, bueno, más o menos. Iban y traían la estatuilla y ¿qué hacían? Las colocaban ellos también en sus casas. Eso iba contra el primer mandamiento, bueno, hasta el día de hoy va en contra del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y no tendrás otro Dios fuera de mí. Sabía que el pueblo había pecado porque había tomado otros dioses y había desconfiado de Dios. La promesa que habían hecho en el Sinaí, en el que Dios les dijo, ¿ustedes van a cumplir esto? Sí, si lo cumplen, yo les prometo que yo seré su Dios y que ustedes serán mi pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? ¡Pum! Rompió la alianza. Por lo tanto, una vez al año, el sumo sacerdote, junto con los demás levitas, los otros sacerdotes, se preparaban para pedir perdón a Dios por el pueblo y por los propios pecados. Es entonces, si el sumo sacerdote era importante en el Antiguo Testamento, era no solo, pero sobre todo por esta ceremonia en el que todos muy temprano, el día de la expiación, se reunían y ya que estaban todos listos, salía el sumo sacerdote vestido de gala. ¿Y cuál era su vestidura de gala? Escuchen a ver si les suena. Una vestidura blanca, un manto blanco, de una sola pieza, tejida toda desde arriba. ¿Les suena? Bien, la vestidura de Jesús el Viernes Santo. Bueno, salía el sumo sacerdote con esta vestidura y encima con un vestidito azul que lo cubría, se llamaba efod, un azul precioso en el que iba rodeado además de 12 campanitas, junto con una placa en oro con 12 piedras preciosas, recordando a las 12 tribus de Israel. Y es así que ya todos listos, el sumo sacerdote salía. ¿Y por qué las campanitas? Para que cuando él las escuchara, se acordara que esa celebración no iba a ser para él, iba a ser en favor de todo el pueblo. Celebro por ustedes. Y es así que llegaba y lo primero que hacía era pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Por sus propios pecados. Es entonces que le mostraban al sumo sacerdote 2 animales, un cordero
y un chivo. ¿Han escuchado ustedes del chivo expiatorio? Viene de aquí. Viene de aquí, porque el sumo sacerdote sobre el chivo, él levantaba las manos hacia una oración y colocaba las manos sobre el chivo. ¿Para qué? Para colocar sus pecados. Y una vez que el sumo sacerdote había pedido por sus pecados, ¿qué le pasaba al chivo expiatorio? Lo sacaban con un hilito porque ya no lo podían tocar, ¿bien? Y estaba en pecado, y lo llevaban al desierto, donde moría. Ahora sí, venía el gran momento. Con esto voy a terminar porque es la primera parte. Continuará. ¿Bien? ¿Cuál es la primera? Con esto, y como les digo, con esto termino. El sacerdote iba en esta ocasión, ahora sí, con el cordero. Vamos a escucharlo y lo vamos a escuchar muchas veces durante cada misa, en cada misa. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene de esta ceremonia en el que el sumo sacerdote y todo el pueblo en silencio levantaba las manos, veía al pueblo y después colocaba las manos sobre el Cordero. ¿Para qué? Para que el Cordero tomara todos los pecados del pueblo. Y es así que el sumo sacerdote lo tomaba. ¿Han escuchado esta frase que viene de hecho en el Apocalipsis? Jesucristo el Cordero degollado. Viene también de esta ceremonia. Una vez que el sumo sacerdote descargaba el pecado del pueblo sobre el Cordero, pedía el cuchillo. Y a la vista de todo el pueblo, degollaba al Cordero, porque no podía quebrarle ninguno de sus huesos. Y claro que el Cordero comenzaba a sangrar. Y es entonces que le colocaban una vasija donde colocaban toda la sangre. Ahora sí, una vez recibida la sangre del Cordero, se dividía en dos partes. ¿Para qué? Porque comenzaba el rito de la expiación. Bueno, ya todo este era el rito, pero comenzaba este rito de la expiación de la sangre. A través de esta sangre el pueblo sabía que iba a quedar perdonado. Bueno, ¿esto por qué? En la antigua alianza, los sacerdotes, el sumo sacerdote ofrecía en el templo los sacrificios para perdonar los pecados. En cambio, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados y así con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre todo lo que él había perdonado. Vamos a continuar mañana. ¿Bien? ¿Qué pasaba con esa sangre? Nosotros decimos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Bien? Hay una frase preciosa en el Apocalipsis que dice que ¿quiénes son todos estos, ¿no?, que vienen vestidos de blanco? Y le responde el ángel que acompaña a Juan en el Apocalipsis. Son todos aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero. ¿Qué pasaba en la ceremonia? Lo vamos a ver mañana. ¿Bien? Bueno, con eso nos quedamos. Le vamos a pedir a Dios una gracia. Dame la gracia de verdaderamente sentirme muy bendecido, muy bendecida, porque con tu sangre me redimiste y que verdaderamente tú, siendo sacerdote, quisiste ofrecer un sacrificio para perdonarme para siempre, para siempre. Bueno, pidamos esta gracia a nuestro Señor, que así sea.